Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Un nuevo tema recorre la agenda mediática española a principios del verano de 2018, la inmigración. Vamos a analizarla. El problema migratorio, el tema de debate inmigración es siempre un tema que está presente de una manera intermitente en la agenda pública, menos en la personal, es más un tema de agenda pública, y en la agenda mediática. Y esto es justamente lo que está sucediendo, un pico de atención en torno a la inmigración en la agenda mediática española a raíz de los sucesos de la flotilla Aquarius. Recordar, un grupo de barcos expulsados de Italia del gobierno populista de derechas de Giuseppe Conte, sí, y el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez interviene en la polémica asegurando un puerto para que lleguen estos barcos con unos 630 inmigrantes a bordo, sí, rechazados de Italia, que lleguen al puerto de Valencia, y recientemente pues han llegado a Valencia. Esto desata una polémica mediática en torno a la cuestión migratoria, sí, y se establecen dos grandes puntos de vista: la visión más restrictiva y la visión más abierta de la inmigración. Desde luego, los sucesos de esta flotilla, de la flotilla del Aquarius, supone una oportunidad para el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez para colocarse en Europa, porque el problema de la inmigración es un problema europeo, no solo el rechazo de países a recibir estos inmigrantes de países como Italia o como Chipre, sino que es un problema global, y en Europa pues preocupa en el seno de la Unión Europea. Bueno, pues esto supone una oportunidad para el gobierno de Sánchez para irrumpir en este debate en una posición clara, la posición más abierta y más progresista, ¿no? Bueno, en el debate sobre la inmigración se nos ocurren dos elementos muy relacionados. El primero de ellos tiene que ver con la confrontación populista, con dos modelos muy diferentes de populismo en torno a la inmigración. El primero de estos dos modelos tiene que ver es el modelo de populismo de derechas, ¿no? Es un populismo restrictivo y de carácter xenófobo, cuando no directamente racista, ¿no? Los nacionales son el pueblo, la construcción del pueblo se realiza solo en torno a los nacionales, a los italianos, españoles, franceses, la nacionalidad que sea, y la inmigración supone una amenaza para la construcción y la idealización y la consecución del ideal del pueblo nacional, ¿no? Es probablemente la ola dominante en muchos países de Europa, a los cuales se ha añadido recientemente Italia, con los sucesos migratorios que estamos comentando, ¿no? Y en Estados Unidos Donald Trump pues, entra de lleno en esta idea del populismo de derechas en torno a la idea de la inmigración. Bueno, frente a este populismo conservador, de derecha, xenófobo y racista, se sitúa el populismo progresista o de izquierdas, con una idea más abierta de pueblo, ¿no? En la que prevalecen también las ideas de integración y de asimilación de diferentes culturas, ¿no? De respeto de diferentes culturas. La inmigración vendría a ser un elemento bueno para la economía, pero sobre todo también bueno para hacer de la comunidad política un lugar más abierto y más tolerante, crisol de culturas, mezcla de culturas, ¿no? ¿Sí? La justicia social además se une con esta idea, con la inmigración, esta idea de pueblo, de manera que es de justicia, sí, la recepción de estas personas, en este ideal populista más de izquierdas, ¿no? Bueno, decíamos, dos elementos en torno a la inmigración. Una es la confrontación que estamos viendo entre derecha e izquierda en el populismo, y la otra es la visión restrictiva de la inmigración que parece que es la que se está imponiendo en la vieja Europa, en la Europa de nuestros días, no solo con la incorporación de Italia a esta visión más restrictiva del populismo, sino en general y en la opinión pública, ¿no? ¿Sí? Parece haberse paso, digo, esta idea de la inmigración como un peligro, ¿no? Como un peligro para los valores de la sociedad, ¿no? Los inmigrantes, desde luego, se están convirtiendo en los nuevos pobres, en los nuevos desheredados de la tierra. Si hace unos años era parte del movimiento obrero, ¿sí? Ahora, desde luego, son los inmigrantes, ¿no? ¿Sí? Los nuevos desheredados de la tierra, como os digo, ¿no? Y sobre todo se están convirtiendo en el chivo expiatorio para muchos políticos populistas, especialmente de derechas, ¿sí? Que utilizan la inmigración como válvula de escape
para canalizar los miedos y las desesperaciones de las poblaciones y sobre todo para asegurar su reelección y su éxito electoral, para canalizar el odio de las sociedades en torno al inmigrante, ¿no? A un chivo expiatorio, ¿no? ¿Sí? En este sentido me gustaría llamar la atención sobre el ideal católico conservador que se está alineando en esta visión de populismo de derechas, en esta visión predominante, restrictiva del ser humano, ¿no? La idea del ser humano cortado por el patrón nacional, ¿no? Bueno, pues el catolicismo, que tiene un mensaje que en principio podría ser mucho más universal, está enlazando con esta visión más restrictiva, ¿no? De manera que se produce una cierta hipocresía en el ideal católico cuando enlaza con el conservadurismo de este populismo de derechas, ¿no? Y esto se está viendo en los últimos días con la prensa conservadora en España a raíz de este debate sobre la inmigración, la conservadora y prensa que se dice portadora de las ideas cristianas y católicas, ¿no? ¿Sí? Varios elementos nos hacen pensar en esta idea de una cierta hipocresía con el mensaje original de Jesucristo frente a, y en general del catolicismo, frente a esta prensa católica conservadora, ¿no? Uno es el argumento del efecto llamada. El efecto llamada, la actuación del gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es llamando a la invasión masiva de inmigrantes en las costas españolas, la destrucción, poco menos que la destrucción de España, los servicios públicos por una inmigración masiva, ¿no? ¿Sí? Es una visión claramente a corto plazo, ¿no? En clave interna y que enlaza el egoísmo de los nacionales, el bienestar de aquí frente a esta visión de los inmigrantes como seres egoístas, cuando lo que son personas que están huyendo de la pobreza y de la miseria, ¿no? ¿Sí? Y como os digo, se detecta, o me da la sensación que se puede detectar una cierta contradicción con el mensaje bíblico de Jesucristo, especialmente en el Nuevo Testamento. La defensa de los pobres es un tema recurrente en el Nuevo Testamento, el hecho de poner la otra mejilla, el hecho del mensaje del amor frente a los pobres y a los desheredados, ¿no? Todo esto es obviado por la prensa conservadora y por los conservadores, los católicos conservadores, ¿no? Que en vez de ello, en vez de hacerse portadores de las ideas de humanidad del cristianismo, lo que hacen es coger lo peor, ¿no? Lo peor y abrazar la idea más retrógrada, sí, de la inmigración y del ser humano, restringiéndolo a los que están aquí somos los buenos cristianos y los que no están aquí son los malos cristianos que no merecen entrar y que merecen quedarse en la pobreza o poco menos que ahogarse en las costas del Mediterráneo, ¿no? Esta visión dura es claramente hipócrita, ¿no? Con el mensaje del que dicen ser poseedores tanto esta prensa como sectores de la opinión pública, ¿no? ¿Sí? Desde luego no es todo el catolicismo, hay elementos muy importantes del catolicismo que sí son portadores de las ideas universales y de misericordia de Jesucristo, pero no esta parte del tema de debate en torno a la inmigración conservadora, católico-conservadora, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, se produce la paradoja de que la izquierda aconfesional, como mínimo confesional o directamente atea, sí está mucho más en la línea de este catolicismo, de esta idea original de Jesucristo, ¿no? Más cercano al mensaje de Jesucristo. Da que pensar, ¿no? Da que pensar cómo la institucionalización de ciertas ideas originales, cuando tocan con la Iglesia o con ciertos núcleos de poder, con la prensa conservadora católica, se desvirtúa el mensaje de una manera tan obscena, ¿no? Bueno, y hasta aquí lo que teníamos que decir en el blog de Política y Medios de hoy sobre inmigración, y donde estamos, fijaos, detrás no estamos en la Guardilla, no estamos en mi biblioteca como siempre, sino que estamos fuera, estamos haciendo una entrada del blog al aire libre, estamos en Conil de la Frontera, a mi derecha se ven las calas y las playas que forman el término municipal de Conil de la Frontera. Esto es el Atlántico, pero ya está muy cerca de Gibraltar y de la entrada al Mediterráneo, que es el escenario de todas estas cuestiones migratorias que estamos tratando en el blog de hoy, ¿no? Bueno, Conil de la Frontera, vamos a echarle un vistacillo. Tengo unas cuantas imágenes que mostraros de este pequeño pueblo del sur de la provincia de Cádiz que es muy bonito.
Conil de la Frontera, como os digo, un pueblo de la provincia de Cádiz de unos 22.000 habitantes más o menos, pero que en verano supera con holgura los 100.000 habitantes, porque este pueblo en origen pesquero es actualmente uno de los pueblos más turísticos de la zona. Toda la zona costera de Cádiz, por su belleza, tanto el campo como sobre todo de playas, pues es muy turístico, y Conil desde luego no es la excepción, ni mucho menos, ¿no? Sino que es una de las grandes joyas turísticas, ¿no? Sí. En origen Conil fue una ciudad fenicia, ¿sí? Ciudad de almadrabas y de pesquerías del atún. Almadrabas, una técnica ancestral que tiene miles de años para pescar el atún, ¿no? El atún rojo. Aún a día de hoy en las tascas de la ciudad vieja de Conil, del centro histórico de Conil, se ofrece el atún rojo de almadraba, ¿no? Sí, claramente pues que ahora es muy escaso, ¿no? Sí. Después de los saqueos bárbaros y el dominio del Islam, se pasa a hablar de Conil de la Frontera, igual que Jerez de la Frontera y muchos otros pueblos de este lugar. Lo que se quiere decir es que estamos en la frontera en el contexto de la reconquista entre el mundo católico y el mundo cristiano católico y el mundo del Islam. Aquí donde estamos, fijaos detrás de mí, estamos en un lugar fronterizo entre el tercer mundo y el primer mundo, este lugar de confrontación entre lo rico y lo pobre, ¿no? Que contábamos al hilo del debate sobre la inmigración. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, recordad que siempre os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net. A la derecha hay un botoncito, hacéis clic y por correo electrónico os llegan todas las novedades del blog, y si accedéis a estos contenidos a través de YouTube, pues todavía más fácil, os dais a suscribiros, a la campanita, y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.